Muy bien, hermanos y hermanas, damas y caballeros, estaba meditando un poquito. Una de nuestras hijas quiere sacar su licencia y una de las primeras cosas que debemos nosotros aprender son las señales de tráfico. Los de las gangas, de las pandillas tienen sus señales. Nosotros tenemos señales también. Cuando nosotros decimos así, es que, está bueno. Y cuando hacemos esta señal, no salió bien esto, está malo. O también hacemos señal con nuestra cara. A veces con nuestra cara señalamos que aprobamos algo o desaprobamos algo. Cuando llego a casa y nuestra perrita Cookie, al nomás llegar, su colita la mueve para todos lados, una señal de que está contenta de verme, quizás porque le voy a dar comida. Hablando de señales, quiero hablarles de una señal muy importante. Ustedes quiero que vayan y piensen ahorita en la cruz de Cristo. Ustedes imagínense ahí la señal de la sangre sobre el madero, sobre la cruz, la sangre de Cristo. Esa es una señal. Y refiriéndose al pueblo de Israel, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 nos dice que, hablando del éxodo, de la salida rápida que tuvieron que hacer del sacrificio del cordero, él dice: esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción. El evento muy conocido a nivel mundial y que es la primera fiesta de los judíos que se hace ahorita en abril, es la primera fiesta, es la Pascua. El Passover en inglés y en hebreo es el Pesach. Ese es un evento de que 67% de los judíos lo celebran. ¿Por qué? Porque es muy importante. Les recuerda cómo Dios los libertó de Israel, cómo los sacó de allí, pero después de la última plaga, que fue muy dramático, fue la muerte de todos los primogénitos, ya sea de animales y niños de los egipcios, porque no los querían dejar libres al pueblo de Israel. Y Dios les dijo que se prepararan. Esa linda historia está en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13, y lo leo así. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, o sea, de las fiestas para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si su familia fuera tan pequeña que no baste comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerá. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. ¿Cómo? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, vosotros. Yo Jehová, dice él. Y la sangre, este es el versículo que nos llama la atención, del cual vamos a meditar hoy. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Los escritos del Nuevo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo, y cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminar por las veredas del río Jordán, él dijo: he allí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios 5:7 también nos habla de que la sangre de Jesucristo es la señal para nosotros de que Él fue el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros también. En ambas cosas, en ambos casos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando de los dos corderos, el cordero, el animalito, y hablando del Cordero de Dios que es Jesucristo, en ambos nos hacemos la pregunta, la sangre, ¿qué señal nos da la sangre? Más nos vamos a enfocar tal vez en la sangre de Cristo. La sangre en la cruz, su sangre de Jesucristo en la cruz nos indica que es una señal de juicio. La sangre del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento era una señal de juicio justiciero de Dios sobre la idolatría, porque en el 12:12 dice: y castigaré los dioses de Egipto. Muy bien, y la sangre de Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, en la nueva, donde estaba el Señor, ya cuando Él había venido, la sangre de Jesucristo era una señal de juicio divino sobre el pecado de la humanidad entera. Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte. 2 Corintios 5:21 habla de Jesucristo, que Él es el que iba a pagar. Y hablando de Él, dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera Pedro 2:24 nos dice el apóstol Pedro que Él fue el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por su herida nosotros fuimos sanados. En Romanos 8:32 dice, hablando del amor de Dios, y dice, hablando de su Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué tremendo. Es muy impactante, muy impactante cómo Dios dio a su Hijo, pero también cómo Jesucristo dijo: heme aquí, yo voy a ir a pagar el precio. Les cuento una historia de un hombre que salvó a un gran hombre. Yo no sé cuál es más importante, yo creo que los dos. Pero en México, allá por el año 1858, había estallado la guerra entre la Reforma, es decir, entre la guerra de la Reforma entre conservadores y liberales. Y el presidente Juárez, huyendo de las fuerzas superiores del Partido Conservador, se había refugiado en el Palacio del Gobierno de la ciudad de Guadalajara. Cierto día, un pelotón de soldados que simpatizaban con la causa conservadora sorprendieron al presidente en el patio, y todos levantaron su fusil para disparar sobre él. Y al instante, don Guillermo Prieto, miembro del gabinete de Juárez, se puso enfrente de su presidente y con elocuente pasión gritó a los soldados: ¡bajen las armas! ¡Los valientes no asesinan! Le obedecieron y se salvó la vida de aquel hombre admirable, muy respetado, que se llama Benito Juárez. Un hombre decidió dar
si lo mataban, decidió dar su vida por Benito Juárez, porque era muy importante. Le llaman el benemérito de las Américas, el benemérito de las Américas le llaman a Benito Juárez. Tremendo. Ahora, en cuanto a Jesucristo, dijo, en cuanto al amor de Dios, hablando de Dios, en cuanto a nosotros, dijo el apóstol Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero, más Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo! Cristo murió por nosotros. Su sangre en la cruz también es una señal de amor. La sangre del Cordero Pascual era una señal del amor de Dios para el pueblo de Israel. La sangre de Jesucristo es la señal suprema del amor de Dios para un mundo perdido. San Juan 3:16 dice, porque Dios amó de una manera muy especial a las personas que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él creyere fuera salvo. Y Romanos 5:7 y 8 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo. Esa es una señal de amor. La sangre en la cruz, la sangre vertida en la cruz, una señal de amor de Dios para ti y para mí. Su sangre también en la cruz es una señal de libertad a todos los que ponen su fe en Jesucristo. La sangre del Cordero Pascual era señal de la liberación de la esclavitud. La sangre de Cristo a nosotros nos trae la libertad de la esclavitud del pecado. En dos maneras, liberación de la condenación y liberación del poder del pecado. Liberación de la condenación del pecado. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos salva aquí de la condenación. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, que tenemos el perdón de sus pecados. Una vez más, condenación. Somos libres de la condenación del pecado. En 1 Juan 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos liberta también del poder del pecado. El poder del pecado podemos verlo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Cuando finalmente le podemos decir a la muerte, como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberta del poder del pecado. No nos va a dejar tirados ahí. El Señor nos da libertad del poder del pecado. El poder del pecado no nos va a dejar en la tumba. No, el Señor nos ha rescatado ya. Bien, su sangre derramada en la cruz es también una señal de que nos demanda fe en Él. Después de rociar la sangre en los marcos de las puertas y a los lados arriba, a los lados, todo israelita tenía que meterse adentro. Y él entendía que la sangre en la vasija no iba a detener al ángel de la muerte, pero hacía una cosa, él confiaba que la sangre esparcida sobre la puerta sería una barrera inquebrantable de protección. Confiaba en lo que Dios les dijo que hiciera. De la misma manera nosotros
no aprovechamos nada si creemos que lo que hizo Jesús murió en la cruz, pero no ponemos nuestra fe, no actuamos. También no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que poner nuestra fe, como tenemos que poner nuestra confianza total. En Romanos 3:25 lo dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de muchos. Tenemos que poner nuestra fe absoluta en el sumo sacerdote que es Cristo. Tenemos que depender todo. Tenemos que depender en Él para nuestra salvación. Tenemos que poner toda nuestra fe ciegamente en Él. Confiar en lo que Él hizo. Y Dios ha puesto en el corazón de muchos, cuando les pregunto yo, ¿de verdad crees que Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? La mayoría dice, sí lo creo. Dios ha puesto ese conocimiento, pero en la otra parte es, entonces, ¿quieres dejar tu vida de pecado? Y dejar de pecar y seguir y obedecer a Cristo. Esa es la parte difícil que muchos no quieren hacer. Pero la señal de la sangre derramada en la cruz demanda fe, demanda que pongamos nuestra fe absoluta en el Señor. Y si tú solamente escuchas nada más y no pones tu fe en el Señor, entonces no te va a servir de nada. No escaparás a la ira de Dios. Nunca sabrás cuán dulce es su infinito amor. Nunca sentirás libertad de tu culpa, ni tendrás poder para vencer las dificultades. Si solamente crees aquí, pero no de corazón. Uno tiene que depositar toda su fe y confianza en el Señor. Pero la situación puede cambiar. Si en este momento te entregas de todo corazón a Jesucristo, que murió por ti, y quien ahora está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede a tu favor. Si tú pones tu fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, en Él, y le dices, yo te entrego mi alma, mi corazón, mi presente, mi futuro, y te voy a seguir a ti, y venga lo que venga, le vas a obedecer, entonces el Señor sí te puede dar gozo, te puede dar la seguridad de que tu alma nunca experimentará muerte. Y hay un himno muy precioso que dice, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. La señal de la sangre de Jesucristo en la cruz es una señal de juicio. Quiere decir que demandará castigo a aquel que no ponga su fe en Jesucristo. La sangre en la cruz es una señal de amor. La sangre de la cruz es señal de que tú puedes ser libertad, puedes ser libre en verdad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis totalmente libres. La señal de la cruz es una señal de que te puede dar libertad absoluta. Pero su sangre derramada en la cruz es una señal que demanda fe de parte tuya. ¿Quieres tú entregar tu vida al Señor? ¿Quieres poner tu fe? ¿Cómo lo hago? Bueno, le puedes decir al Señor, amantísimo Dios, yo sé que he pecado contra ti, he pecado contra mí y he pecado contra muchas personas.
te ruego que me perdones. Creo en verdad que Jesucristo en verdad derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y como Él vive, yo quiero darle mi vida a Él. Yo quiero de hoy en adelante seguirlo. Quiero que Jesucristo sea mi Rey y gobierne mi vida. Le abro la puerta de mi corazón para que Él viva. Le abro la puerta de mi vida y le digo, Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Perdóname de todos mis pecados. Quiero dejar de practicar el pecado y te voy a obedecer a ti. Jesucristo, te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Si le dices eso al Señor, entonces será el viernes más maravilloso que tú hayas experimentado. Dios te bendiga ricamente. Dios haga caer sobre ti este mensaje de manera que tú le busques a Él. Recuerda la señal de su sangre en la cruz. Te hace recordar su gran amor. Te hace recordar que hay juicio, pero que también te hace recordar que hay libertad verdadera y que te hace recordar que tú tienes que tomar una decisión. Pon tu fe en el Señor. Dios te bendiga. Feliz Viernes Santo. Hoy es 10 de abril del 2020. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, amigos. Hasta pronto.